Hola mis amigos, estamos en este momento aquí para llevar a cabo este programa ¿Qué piensa la gente? Y vamos a analizar en este momento una de tantas emociones que los seres humanos experimentamos y es precisamente el enojo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, experta en el área de salud. Queremos darle la bienvenida a Patricia Lapuente. Gracias por su compañía. Gracias por la invitación. Pati, se dice que hay emociones negativas y emociones positivas. ¿El enojo es una emoción negativa? Bueno, de entrada tenemos que saber que no hay emociones negativas. Yo pudiera decir que todas las emociones son positivas. Primero porque están en nuestra estructura, en nuestro diseño cerebral y están para cumplir una función. Ahora, ¿qué es lo negativo? Lo negativo es no saber cómo responder ante esas emociones. Por ejemplo, vamos a poner la tristeza. La tristeza es una emoción positiva porque cuando la amígdala detona la tristeza por el dolor, por el fallecimiento, por la pérdida, entonces le resta energía al cuerpo y eso le ayuda al ser humano a replantearse, a reorganizarse, a reestructurarse y también lo espolea para un nuevo proyecto, una nueva expectativa, una nueva relación. Entonces la emoción, no podríamos decir que la emoción de la tristeza está mal. Hablemos del asco, por ejemplo. Aun cuando nosotros decimos asco, inmediatamente nuestra amígdala manda señales a nuestros ojos, a nuestra nariz, a nuestra boca como para cerrar, como para que nos salvemos de algo que está intrusivo. A lo mejor nos sirven una comida por allí echada a perder y gracias al asco, pues no nos la comemos y no nos vemos infectados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el miedo, que es otro dispositivo, otra emoción positiva y que también es un dispositivo. ¿Y qué hace el miedo? Cuando el miedo aparece, porque la amígdala nos manda la sangre inmediatamente, esto es en millones de segundos, así, a los pies, a las manos, pues eso nos protege. Supongamos que vamos caminando en la calle y de repente vas muy tranquilamente y aparece un perro e inmediatamente la emoción, la amígdala detona tanta fuerza que nosotros nos hacemos a un lado. Ya cuando el cerebro pensante entra, pues nos damos cuenta que el perro está amarrado o que hay una reja y que no nos va a pasar nada. Pero ¿qué pasó? El miedo nos ayudó a que en ese momento nosotros nos protegiéramos, huyéramos. Por eso es que no podemos decir que las emociones son negativas. Creo que lo que es negativo es no saber, no conocerlas, ser un tanto analfabetas emocionalmente y no saber cómo responder ante ellas. Creo que eso es lo negativo. Entonces, Pati, mucha gente nos dice, no te enojes, tranquilo, es malo enojarse. Bueno, mira, el problema es que la palabra enojo la hemos relacionado con golpes, con pellizcos, con azotadas de puerta, con ofensas. Entonces pareciera que el enojo es el malo. No, el enojo no es el malo. ¿Por qué no es el malo? Miren, porque necesitamos esa energía ante la indignación. El enojo es una emoción positiva que efectivamente nos está generando energía para una respuesta ante la emoción, ante una situación de indignación. Por ejemplo, supongamos que llegamos a casa o más bien llegamos a la escuela y vemos que un grupo de niños está atacando a nuestro hijo. Nosotros no podemos no enojarnos, es un detonador, nos está indignando la escena que nuestro hijo está allí desprotegido. El problema es cómo voy a reaccionar ante el enojo, ante esa firmeza, ante esa sangre que se va a las manos y a los pies. ¿Cómo voy a reaccionar? Si yo empiezo a insultar a los niños, es lógico que entonces no voy a hacer algo correcto. Pero si el enojo lo uso para tomar a mi hijo y salir de en medio, entonces el enojo me sirvió para algo bueno. No puedo decir que está bien. Creo que lo que está bien es cómo reacciono ante él. Eso es lo importante, tener cuidado cómo vamos a reaccionar ante el enojo. Exactamente. Gracias, Pati. Queridos amigos, esto es sumamente impresionante, pero si a ustedes les interesa conocer más el desarrollo del enojo, quédense en nuestro programa. Enseguida vamos a analizar cómo podemos llevar a cabo un enojo inteligente. Quédate aquí, por favor. Muy
bien, pues entremos a nuestro tema, el enojo inteligente. Y queremos hacerlo con una historia. Esta historia es de El Samurái y el Zen. Y cuenta un antiguo relato japonés que un belicoso samurái desafió en una ocasión a un monje Zen a que le explicara el concepto entre el cielo y el infierno. Pero el monje respondió con desdén: no eres más que un patán. No puedo perder mi tiempo contigo. Herido en lo más profundo de su ser, el samurái se dejó llevar por la ira, desenvainó su espada y gritó: «Podría matarte en este momento». «Eso», repuso el monje Zen, «es el infierno». Desconcertado este samurái al percibir la verdad de lo que el maestro le había señalado respecto a su furia y lo que lo estaba dominando, el samurái se serenó, envainó la espada, se inclinó agradeciendo al monje Zen esta gran lección. Entonces dijo: eso es el cielo. Y bueno, vamos a ver por qué una emoción como el enojo tan positiva puede llevarnos a sentirnos que estamos en el infierno. Y entonces veremos la anatomía del enojo. Y la biografía es de Daniel Goleman con el nombre Inteligencia Emocional. Y queremos saber que nosotros tenemos una estructura bien interesante. La amígdala, que está allí en el tallo del hipotálamo, y es un racimo en forma de almendra, de estructuras interconectadas que se asientan sobre el tronco cerebral, ubicada en el centro del cerebro límbico, del sistema límbico. Este sistema que regula respuestas fisiológicas frente a determinados estímulos, es decir, frente a las emociones, o más bien, nuestro regulador de emociones. Ahora, la amígdala detona frente a un estímulo o a un activador. Esta es especialista en asuntos emocionales y esta está en nuestro diseño. Ahora, nos dice Joseph Ledoux, un neurólogo muy reconocido del Centro de Ciencia de Neurología de la Universidad de Nueva York, demostró que la arquitectura del cerebro le concede a la amígdala una posición privilegiada, como una centinela emocional capaz de asaltar el cerebro, es decir, antes de que el cerebro pensante actúe, antes de que la neocorteza nos ayude a planear, a organizar, antes de que nos ayude a elaborar una respuesta, no, esta amígdala ya nos asaltó. Esta amígdala tiene esa posición privilegiada, pero no nos quejemos porque es algo muy bueno. Ahora, ¿por qué el enojo? Muchas veces dicen que es malo. Bueno, quiero compartir esto. Cuando nosotros sentimos que hay injusticia, que hay abuso, esta amígdala tiene un asalto emocional inmediato y envía milésimas de segundo, como un dispositivo, señales a todo nuestro torrente sanguíneo. ¿Qué es lo que sucede? Ritmo cardíaco aumenta, la presión sanguínea aumenta, por eso sentimos tanto enojo. Y ¿saben lo más interesante? Que esta cascada de sustancias nos va a ayudar a tener una respuesta o de ataque o de huida. Pero ¿qué es lo que también tenemos que aprender? Que esta sangre se va a la boca, a los puños y a los pies. Es por eso que tú respondes muchas veces por qué quieres golpear a la persona que está enfrente, por qué la quieres insultar o por qué quieres patear al perro. Bueno, definitivamente, si yo no sé reaccionar o responder delante de esta emoción, lo más lógico que mi amígdala, que es ansiosa, impulsiva e irracional, me gobierne en lugar que la razón. Ahora, recuerden que esta amígdala, ansiosa e irracional, va a preparar una respuesta impulsiva. ¿Por qué? Porque esa es la parte del cerebro emocional, pero inmediatamente tenemos que permitir que la parte del cerebro racional pueda entrar con una respuesta más adecuada y correctiva, es decir, que nos regule, porque si nosotros solo nos dejamos con estos arranques que la amígdala nos avienta, bueno, definitivamente no vamos a poder tener una respuesta pensante o una respuesta correcta. Y entonces el lóbulo frontal, que es el que nos da las respuestas más a conciencia, porque ahí tenemos nuestra conciencia, nuestro código moral, bueno, pues va a ser un poco más difícil que nosotros podamos responder correctamente. Y entonces la tarea del lóbulo frontal definitivamente es regular una respuesta eficaz,
para la acción. La pregunta sería, ¿es malo enojarse? Miren, no es malo. Eso está en nuestro diseño, definitivamente. Decir que nuestro diseño o que el enojo está mal, podríamos decir que nuestro diseño está mal. Ahora, el enojo es un automático. ¿Saben? Esto viene, esto emerge, no lo pienso, no lo busco, simplemente emerge, está ahí para protegerme. Lo que yo tengo que hacer es controlar esa respuesta. Es una reacción natural. El enojo se activa ante la injusticia, prepara el cuerpo con firmeza, con acción. Pero escuchen bien esto, lo que tenemos que centrarnos no tanto es en el enojo, sino en la respuesta. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una reacción incorrecta o una respuesta correcta. Y voy a poner un ejemplo de una respuesta correcta, la que yo puedo elegir, porque necesitamos alfabetizarnos en esta parte emocional. Hace algunos años, cuando yo era niña y salía del colegio, estaba en 6º grado, había un niño que siempre detrás de mí me venía hablando cosas feas, algunas groserías. Yo no sabía actuar, era una niña de 11 años. Así que recuerdo muy bien haberle dicho a mi madre que me estaba pasando un niño, sentía abuso. Ella no me contestó nada. De repente, cierto día, yo salí del colegio, como siempre, a las 12 del día, cuando escuché detrás de mí una voz muy conocida. Era la voz de mi madre. Y entonces esa voz decía, vuelves a molestar a mi hija y hablo con tus padres y pongo denuncia en el tutelar de menores. ¿Qué hizo mi madre? Mi madre, con todo su enojo al ver que su hija estaba siendo atacada por un joven, pudo haber reaccionado, pero ella respondió. Ella tenía que regular. Vamos a suponer esta misma escena con una reacción incorrecta. Supongamos entonces que mi madre usa la energía que está en sus puños, que está en sus pies y que está en su boca para darle una cachetada al adolescente o para ofender al adolescente o lo insulta. Eso entonces la pondría en un riesgo legal. Esa no sería una respuesta correcta, esa sería una reacción incorrecta. No olvidemos que el enojo está allí para salvaguardar nuestra vida, no para exponerla. ¿Qué trato de decir? Miren, supongamos que una joven está allá en el centro de México usando el metro y de repente ya viene a casa de regreso y viene el metro muy apretado y de repente un varón se acerca y empieza a intimidarla y empieza a toquetear su cuerpo. Eso genera una reacción. No podemos evitarlo. Eso es indignación. Pero supongamos que ella tenga una reacción incorrecta. Golpea al muchacho o insulte a la persona. Eso la va a poner en riesgo. No sabemos qué tipo de persona la está toqueteando. No sabemos si viene alguien más con él, si trae algún arma escondida. No podemos. El enojo no está para que nosotros pongamos en riesgo nuestra vida. Está para salvaguardar. ¿Cuál sería alguna respuesta saludable y una respuesta correcta? Usar esa energía que me está generando la indignación y moverme a otro vagón o salirme de la estación o moverme a otro lugar. Eso sería lo que el enojo inteligente haría. Así que el enojo no es malo. El impulso es el instrumento de la emoción. El impulso no lo puedo evitar, pero sí puedo controlar mi respuesta. La capacidad de controlar el impulso es la base de la voluntad del carácter, a lo que nosotros le llamaríamos inteligencia emocional. No evito el impulso porque es automático, pero sí evito mi respuesta. Por ejemplo, es como en la tentación. La tentación es algo que emerge. No puedo decir, yo ya no debo tener tentaciones. No, supongamos que de repente yo me fijo en un varón y veo que ese varón es atractivo. Entonces mi mente empieza a elogiar a ese varón. Pero inmediatamente otros pensamientos morales, otros pensamientos positivos, otros pensamientos correctos empiezan a bombardear mi mente. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Tú eres una mujer casada, tu esposo es un varón muy bueno, tú tienes que tener un respeto, eso no es lo más correcto, eso va a entramparte. Rápido esta oleada me ayuda a subyugar esa tentación. Y entonces la dominé,
La tentación no es mala. Malo es darle esa rienda y permitir que esa tentación asalte mi cerebro. Pues así es el enojo. El enojo no es malo. El enojo, lo malo es permitir que ese enojo asalte mis vísceras y que yo tenga una respuesta visceral. Ahora, recordemos que hay muchas personas, esto lo dice una escritora inglesa que tiene en el área de salud de verdad mucho reconocimiento. Muchos miran las cosas desde un lado oscuro. Magnifican supuestos agravios, alimentan su ira y se llenan de sentimientos de venganza y de odio, cuando en verdad no hay una causa real para esos sentimientos. Resistan a esos sentimientos. Es decir, muchas veces se enojan por cosas que son irrelevantes. ¿Qué no es sano hacer ante el enojo? Miren, ustedes han visto a los taxistas o algún conductor que se pelean con los transeúntes y que muchas personas piensan después de insultar al conductor o al transeúnte, bueno, al menos me sentí mejor por lo que le dije. Saben, la doctora Diantis dice que no es saludable la catarsis. Eso de estar hablando y hablando de la persona que nos hizo un agravio, porque al dar rienda suelta a la ira, según esta doctora Tis, es una de las peores formas de calmarla, porque los estallidos de ira intensifican la excitación del cerebro emocional, porque prolonga el estado de ánimo en lugar de ponerle fin. Que tampoco es saludable cuando nosotros estamos enojados, que tampoco es sano estarlo rumiando. Cuando estamos piensen en lo que nos hicieron y entonces estamos ideando cómo podernos vengar o cómo podernos deshacer de esa persona o que no le vamos a perdonar por lo que nos hizo. Eso es fatal porque eso nos va a llevar al resentimiento. Otra cosa que no deberíamos de hacer es añadirlo a un expediente ahí archivado de emociones y de ira y de resentimientos, porque cuando el enojo posee una gran intensidad, se prolonga más allá de un punto adecuado. Entonces se empieza a perturbar. ¿Por qué estoy perturbado si las emociones son saludables? Porque las has llevado más allá del punto correcto. Es donde nosotros necesitamos aprender a gestionarlo. También, ¿cómo podría yo entonces canalizar el enojo, este impulso? Es muy fácil. La emoción necesita ser enfriada. Y contaré una historia muy interesante que sucedió en una época hace muchos años, donde en Estados Unidos todavía gobernaban los Sioux con Toro Sentado, un hombre que tenía una sabiduría interesante de verdad. Dice la historia que una vez estaba Toro Sentado y que llegó un guerrero muy furioso y le dijo: gran jefe Toro Sentado, voy a matar a mi hermano porque me ha ofendido. El gran jefe Toro Sentado dijo: está bien, mátalo, pero antes le vas a dar 20 vueltas al gran árbol. Aquel guerrero obedeció y dio 20 vueltas al gran árbol. Regresó nuevamente. Gran jefe Toro Sentado, está bien, no voy a matar a mi hermano, pero lo voy a golpear. Y el gran jefe Toro Sentado dijo: está bien, golpéalo, pero antes vas a cruzar el gran lago en canoa, de ida y de vuelta, y entonces vienes y lo golpeas. Aquel guerrero obedeció y atravesó el lago en la canoa, ida y vuelta. Regresó de repente y dijo: gran jefe Toro Sentado, no voy a golpear a mi hermano, pero nunca volveré a llamarle hermano, jamás le volveré a hablar. Y el gran jefe Toro Sentado dijo: está bien, nunca le hables más, pero antes siéntate en la colina hasta que el sol se oculte. ¿Qué es lo que hizo el gran jefe Toro Sentado? Enfrió al guerrero. A través de correr sacó toda la catarsis de las piernas, toda la energía. A través de remar sacó toda la energía de las manos. Y a través de la contemplación lo ayudó a poder reestructurar lo que tenía que ver con su hermano. No hay mejor manera de canalizar el enojo que sacarlo a través de
escribir, a través de una caminata, y también cuando nosotros no tenemos, no sabemos mucho cómo manejar el enojo, otro tip puede ser la distracción. Esto se le da un poco más a los varones, ¿saben? Los varones son más dados a distraerse. Cuando tienen un problema conyugal, pueden sumirse en el sillón y entonces usar el control y estar pasando el control. Y eso los distrae del problema que están enfrentando. Pero les diré algo, las mujeres somos más lingüísticas. Hablamos por fuera y hablamos por dentro. A nosotros se nos complica un poco más poder manejar esta situación del enojo porque estamos hablando por dentro y por dentro y por dentro y acusando al otro. Así que la distracción podría ser también una muy buena técnica para poder manejar enfriar y manejar y gestionar y tener un enojo inteligente. Así que si no hacemos esto, recuerda que muchas personas viven atizando el enojo y entonces, ¿qué es lo que sucede? Se vuelven neuróticas. Son esas personas vulnerables, que todo les parece mal, pasa una mosca y ya está mal, no cerrar la puerta se enojan, que el niño grite se enoja, porque ellos no han sabido gestionar estas molestias y entonces, de alguna manera, lo que hacen, pues es estar ira sobre ira. También escribir es una acción terapéutica muy buena, también sería. Y otra cosa que quiero dejar es que nosotros podamos templar con compasión. ¿Qué es templar con compasión? Lo diré con un ejemplo. Supongamos que ustedes van manejando en una vía y un coche se acerca peligrosamente, haciendo que tú hagas una maniobra muy temeraria y entonces te rebasa. ¿Qué es lo primero que piensas? Lo que el enojo es, oye tú, cretino, ¿qué te pasa? Bueno, entonces, si ese pensamiento no lo paro ahí, va a venir otro pensamiento. No, a mí no me rebasas. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces vas a tomar el volante, los nudillos se te van a hacer blancos de tanto apretar el volante, que se va a convertir en el sustituto del cuello del otro conductor, y entonces el nerviosismo va a empezar a poner un torrente sanguíneo y fisiológico y una descarga de adrenalina. Así que lo que podemos hacer es templar con compasión, pensar, tal vez tenga una emergencia médica. Tal vez se le hizo muy tarde para un negocio, tal vez durmió tarde y su hijo no lo levantó a tiempo y el hombre trae muchos problemas. Cuando nosotros pensamos de forma compasiva, nosotros podemos ponerle, de alguna manera neutralizar el enojo. Y algunos dirán, ¿y si no es cierto que llevaba una urgencia médica? ¿Y si no es cierto? Bueno, tal vez no. Sin embargo, a mí me ayudará a templar el enojo con compasión, porque yo tengo que tener inteligencia emocional. Y estos son algunos tips que nos podrían ayudar para que nosotros tengamos un enojo inteligente.